¿Qué tal, amigos? Antonio Gramsci decía que solo es honrado aquel gobernante que durante su gobierno se enriquece en la misma medida que sus gobernados. Cito a Antonio Gramsci porque es justo al político comunista, probablemente el más honrado de los comunistas, o uno de los más honrados, que tanto citaba Pablo Iglesias cuando se inicia en política. Ya tenían aquel programa, La Tuerca, en el que él exponía sus ideas políticas, y recuerdo que en aquel entonces él, de algún modo, se vanagloriaba, ¿no?, de seguir unos determinados postulados que quizás durante su vida política posterior no terminó de coherentemente seguir, como inicialmente decía. ¿Y por qué os cito a Antonio Gramsci? Mientras hablábamos ahora, Alejandro, Emilio y yo, salía la idea de poder hablar de, o poder tratar la realidad de esos nuevos partidos políticos que no solamente surgieron en el 15M, sino que ahora, a raíz de que Pablo Iglesias ha decidido dedicarse a otras cosas distintas de la política, parece que por el descontento que hemos visto en los últimos años al respecto también de esos nuevos partidos, surgen como alternativa a lo que parecía ser una alternativa y hemos visto que no va a ser una alternativa. Y para hablar de eso tenemos como siempre, estamos como siempre, Alejandro Villalba al mando de todo y aquí conmigo en cámara Emilio Treviño desde Marbella. ¿Qué tal, Emilio? ¿Qué tal todo? Muy bien, Alberto, encantado de estar de nuevo aquí con vosotros. Bueno, pues Alejandro Villalba estos días a Emilio y a mí nos decía, mira, está surgiendo ahora un nuevo partido que está de algún modo denunciando esto o lo otro, y parecía como algo que ya hemos vivido antes, tanto Emilio como Alejandro y yo, y es el de la aparición de partidos que sirven o intentan servir de reacción a los que en su día servían o querían servir de reacción. Y el mayor ejemplo es justo el que hemos citado al principio, el de Pablo Iglesias. Cuando Pablo Iglesias aparece, es una especie de profesor sustituto de universidad que no conocíamos, yo por lo menos no le conocía, y aparece también porque surge algo en la sociedad que es revulsivo o intenta ser revulsivo de una situación de descontento previa, que es justo la que se manifiesta en todas esas reuniones del 15M en Madrid, que de algún modo intentan denunciar a esa clase política que está de algún modo no atendiendo a los intereses de los ciudadanos y de la que surge un descontento que luego se aprovechará a modo de energía por otros partidos. Véase, Podemos, claro, cuando tú hablas de Podemos, de algún modo sientes que la contraposición es Vox, y en muchas ocasiones hemos denunciado aquí que son el mismo perro con diferente collar, solamente que Podemos se intenta de algún modo aprovechar de aquellos que se consideran pensadores de izquierdas y Vox intenta aprovecharse de aquellos que tenían una vinculación mayor con los partidos de derecha. Emilio. Sí, totalmente de acuerdo, pero yo, fíjate, yo añadiría un grado más emocional, más que descontento, porque creo que este sistema genera descontento de manera crónica. O sea, este sistema difícilmente puede satisfacer a la mayoría de la sociedad, satisface a una oligarquía únicamente, pero lo que canaliza es la indignación, Alberto. Yo lo llamaría indignación y además eran los indignados, ¿no? Por entonces era la palabra que sonaba permanentemente, la indignación. Y es verdad, la gente está indignada y vuelve, se indignó entonces y vuelve a estar indignada otra vez. Vuelve a estar indignada porque el grado de esperanza, la emoción inserta en esa esperanza proyectada en un nuevo partido político, se desvanece nuevamente. Esto es un proceso cíclico, Alberto. Esto es cíclico. Luego están los no indignados y desengañados del sistema, que somos nosotros, ¿no? Acuérdate que don Antonio decía que los sabios no se indignan. Nosotros no es que vayamos de sabios, pero desde luego sí vamos ya de desengañados y de ilustrados en el sentido de saber entender cuáles son los vicios estructurales de este sistema. Y sabemos que se van a replicar partidos políticos otra vez y esta es la novedad, yo si me dejas te lo paso ahora la pelota, con terminología nuestra. Y ahí te dejo a ti que hagas el favor de desarrollar un poco esto que queremos explicar. Vale, fijaos, con lo que ha comenzado comentando Emilio es los indignados. La frase que utilizaba don Antonio para describir el destino del indignado era: toda indignación acaba siempre en resignación. Una vez que has ejercido o te has intentado enfrentar a aquello que te indignas, como no lo comprendes porque te estás indignando
Y ahora decía Emilio también, no, el sabio no se indigna. Si tú conoces las causas de lo que te indigna, si tú sabes que un sistema político como el español, por obligación, solamente va a generar políticos fraudulentos, políticos que van a buscar su corrupción por encima de intentar solucionar los problemas de los españoles, tú ya no te indignas. Porque sabes que cualquier cara dura que pueda tocar poder en un sistema así, lógicamente va a acabar engañando a sus gobernados, con lo cual no te indignas, dices, bueno, no, mira, el único problema que hay aquí es el de conseguir cambiar este sistema por otro, uno nuevo, que en un momento determinado, recordad, siempre insistimos, el sistema español adolece de una falta de separación de poderes. Tú no puedes nunca permitir que el gobernante nombre a los parlamentarios, a quienes van a hacer las leyes que debería cumplir el gobernante. Eso es una locura, porque al final lo que haces es que el gobernante elija a unos parlamentarios que le hagan la ley a su medida para él poder actuar con la absoluta libertad y sin ningún control del poder. Eso se traduce a la larga indefectiblemente en corrupción. Y cuando un sistema estructuralmente es así como el español, pues lo único que va a hacer es atraer a ese sistema a caraduras, nuevos caraduras que quieran ese sistema. Es decir, nuevos partidos políticos que busquen cómo corromperse en el Estado, ellos proponiendo soluciones distintas, pero que van a ser exactamente lo mismo de las soluciones que han propuesto los que ya estaban. Claro, cuando el propio sistema ya empieza a oler mal, es un problema, aparecen personas como Rubén Chisfer y muchos youtubers que estáis viendo que ejercen la misma acción que en su día ejercía Antonio García Trevijano, la misma que ejercemos nosotros, que utilizan una terminología o utilizan unas estrategias que efectivamente evidencian los problemas del sistema. Bueno, pues ¿qué es lo que hace el sistema para protegerse a sí mismo? De ese mismo sistema nacen nuevos partidos políticos que utilizan nuestros mismos argumentos y nuestras mismas expresiones, porque es lo que ellos se dan cuenta de que va a aceptar quien vea a Rubén, nos vea a nosotros, o en Demos, o en el MCRC, cuando vea esas denuncias dirá, anda, es cierto, si te paras a pensar, en un sistema que no hay separación de poderes, es imposible que haya una libertad del individuo. Si no hay representación del ciudadano, es imposible que esto evolucione. Bueno, pues aparecen partidos políticos dentro de ese mismo sistema que te dicen, ojo, que yo voy a abogar por la separación de poderes, ojo, que yo voy a hacer tal, ojo, que sí, que son todos muy malos, menos yo. Ya, pero cualquier partido político que se acoja a las normas de ese sistema solo puede crecer y solo puede medrar si termina siendo como el propio sistema. Es decir, que o te vas fuera del sistema y en lugar de crear un partido político te vienes aquí a hablar con nosotros y denunciar la mentira, o tú vas a acabar siendo exactamente aquello que estás denunciando. Pero correcto, para de algún modo protegerte vas a utilizar nuestras mismas expresiones. Emilio. Sí, mira, me estoy acordando de que una de las alternativas dentro del sistema que se plantean y algún comentario de nuestros compañeros de camino aparece es el tema de los escaños vacíos, ¿no? Escaños en blanco. Sí, el partido nuevo que se ha creado. Bueno, la cuestión es, ¿están de acuerdo con que este sistema es un sistema que se nutre de la corrupción, con que no hay representación política, con que no hay separación de poderes, pero te dicen, pero es que es muy difícil cambiarlo desde fuera? ¿No es más fácil desde dentro crear un partido y entonces vamos evidenciando el descontento de la sociedad, dejando esos escaños sin cubrir? Y digo yo, bueno, pero vamos a ver, estamos reconociendo que es un sistema corrupto y la primera pregunta que yo hago es, ¿qué hay de actitud digna en participar en un sistema corrupto? O sea, ¿por qué aceptar un sistema que no tiene representación ni separación de poderes? ¿Por qué crear un partido político para entrar en un sistema que te corrompe? Y entonces, esa primera pregunta es la que me hago para salvar la moral individual de la persona que realmente rechaza la servidumbre política. ¿De acuerdo? Y la segunda pregunta que me hago es, y ahora creamos, aceptando que desde dentro te quieres creer que es la única manera de acabar con esto, tenemos que incurrir en algo que es un pecado capital en la política, que es en un acto de fe. Resulta que un partido político, ahora el jefe de ese partido político, ese sí va a cambiarlo todo mientras los demás no.
este nuevo partido político, y entonces tienes que hacer un acto de fe. No, pero es que el que yo voto sí. Y entonces ya volvemos a entrar en la misma mentira en la que entran todos los partidos políticos, porque yo me atrevo a afirmar, fíjate, Alberto, por conceder generosamente buena fe a los que están metidos en política, que mucho es decir, pero estoy convencido de que hay una intención inicial sincera de querer cambiar las cosas, porque no necesariamente todo el que entra en política, o la mayoría, está pensando en únicamente enriquecerse ella. Pero es que todos caen en lo mismo. Al final, sin darse cuenta, están entrando en unos mecanismos disparatados, destructivos de las instituciones públicas, de las instituciones políticas, que no hacen ningún favor ni a la sociedad ni al propio partido político. No sé si esto lo comparte o... Totalmente. Y además, si siguiéramos la vida de cualquier político que actúa así, veríamos cómo funciona realmente el proceso. Tú tienes esa ilusión en la que efectivamente eres un ser honrado que quiere entrar en el sistema actual, por mucho que sea corrupto, yo voy a intentar contribuir a cambiarlo. Sin embargo, una vez supongamos que tienes ya cierto apoyo, te encuentras con una disyuntiva. O bien me adapto al sistema, o bien me tengo que ir de donde estoy. ¿Por qué? Porque para montar un partido político necesitas más personas. Y hay un momento en el que las propias personas que están ahí te van a decir, no, 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 si realmente quieres cambiar algo tienes que pactar, porque no tenemos suficiente fuerza o suficiente representación para poder llegar a algo. Vas a tener, imaginemos que de 350 diputados en el Parlamento Español, 2 o 3. ¿Dónde vas? A ningún sitio. Te va a llegar un momento en el que dices, no, no, pero para yo realmente tener influencia, voy a pactar con quien gobierna para que haga estas reformas. Y ahí es donde ya comienza el problema, porque te conviertes en parte del mismo problema. Fíjate, cuando citaba el caso de Iglesias, porque es el que durante las últimas semanas está más en el candelero por su retirada de la política. Bueno, pues ¿cómo entró Iglesias en política? Iglesias entra en política identificando una casta de políticos de la que él se diferencia y a la que él, para poder mantenerse, no puede evitar pertenecer en un corto espacio de tiempo, hasta el punto de que se quema como político. Es decir, que solamente puedes sobrevivir ahí si llega un momento en el que tú aceptas estar ahí. Claro que él aceptaba el sistema y decía, no, no, pero yo voy a dar una orientación más social. Pero es que llega un momento en el que tú, para poder realmente estar en el sistema, te tienes que diferenciar de los tuyos, de aquellos gobernantes a los que has ido a defender. Y se llega al absurdo en el que estás llamando a los andaluces a salir con el puño en alto contra Vox, que ha conseguido no sé cuántos escaños en el Parlamento andaluz, mientras esa misma semana o poco antes has dicho que te has comprado un chalet en Galapagar. Es decir, a absurdos políticos en los que no puede evitar caer quien quiera crear un sistema, un partido político dentro de este sistema, por mucho que diga, no, no, el sistema está fatal y yo lo voy a cambiar. No, vas a dar lo que me decía Emilio antes de empezar, savia nueva al sistema. ¿Por qué? Porque vas a servir para canalizar el descontento de X votantes que por lo que sea quieren participar sí o sí, y tú vas a servir de alternativa en teoría para crear algo nuevo que no puedes crear, pero que sobre todo sirve para apuntalar el propio sistema que con tu savia nueva hace creer al votante que existe una alternativa. Tú lo has dicho, Alberto. Es que déjame que te interrumpa porque es que quiero insistir en lo de hacer creer. Porque hacer creer y acto de fe van de la mano, ¿sabes? Y hay que desconfiar de todo político que pida un acto de fe de su elector. Si es que lo que estamos diciendo es que no cabe pensar en política limpia allí donde tienes que hacer un acto de fe, porque es que la política no reside en la buena fe, la política reside en controlar el poder legislativo, ejecutivo y luego como un tercer poder, el judicial, que tutele los derechos de los ciudadanos. Por lo tanto, hacer creer, pensar que desde dentro, porque desde fuera es muy difícil, son argumentos que van destinados a apuntalar este sistema que se desmorona, por cierto, que se está desmoronando permanentemente, que intenta sobrevivir agarrándose a la estructura estatal, pero que cada vez le queda menos fuelle, Alberto, cada vez le queda menos fuelle. Y de hecho, lo mismo que acaba de decirnos ahora Emilio, antes lo comentaba Alejandro. Nos decía, no, 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 es que al final, cuando tú vas viendo la evolución de nuevos partidos que van decepcionando al votante,
estás poco a poco acabando con el sistema también. Es decir, que estos nuevos partidos que te dicen, no, 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 ese es el malo, ese parecía el bueno, pero ahora es el malo, no, 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 es el malo, no, no, yo me salgo de ahí y yo soy el que tienes tú que poner el acto de fe al que hacía referencia Emilio, porque yo soy el bueno. Bueno, pues con la continua degeneración que se va produciendo, sobre todo en la confianza de quien participa en el sistema, poco a poco el sistema, como bien dice Emilio, va degenerando de una manera en la que cada vez tiene menos apoyos y menos fundamento, con lo cual lo que parecía especialmente negativo, porque decíamos, bueno, esto da savia nueva al sistema, en realidad y a la larga va ayudando a su propia degeneración y a su caída. Claro, tú dirás, bueno, ¿y qué es lo que viene después? Lo solemos comentar en muchas de nuestras intervenciones, pero esto es clave. Lo que viene después, si conseguimos que la sociedad civil vaya comprendiendo cuál es el problema del sistema actual, es un sistema en el que efectivamente no existan o no tengan sitio políticos así. Un sistema en el que cuando el gobernante ya sabe que no tienes que depositar tu confianza en él, sino que como ya tiene un control del poder, es decir, un sistema en el que haya unos parlamentarios fuera del alcance de la influencia del gobierno y un poder judicial independiente que pueda vigilar ese juego político, el único gobernante que va a poder llegar al poder sabe que solamente va a poder permanecer en el poder si cumple unas normas básicas y totalmente inexcusables, que es la de gobernar en función de que tiene que cumplir unas leyes y que tiene un control del poder judicial vigilando si ese juego a cara de perro entre el poder legislativo y el poder ejecutivo se está cumpliendo correctamente. Con lo cual, todos estos granujas o caraduras, yo recuerdo un día un comentario de Antonio muy divertido, decía, no, 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 si es que pensáis que en el caso de haber separación de poderes en un sistema, estos políticos no tendrían sitio. Y él decía, sí, sí, claro que tendrían sitio. Lo que ocurre es que sacarían de sí mismos una faceta muy diferente a la que estamos viendo en los gobiernos que han gobernado España durante estos años. Es decir, al ser conscientes esos políticos, esos Pablo Iglesias, esos Felipe González, esos Aznar, esos Rajoy, al ser conscientes de que el sistema no les permite corromperse, sacarían de sí mismos probablemente una figura de un gobernante mucho más valioso de lo que han hecho. Claro, esa es la virtud, esa es la virtud. Por cierto, déjame que te diga una cosa, Alberto, ten cuidado con un micrófono que anda por ahí rozando para que los sí, que nos siguen que el mío, puedan escuchar. Como lo tengo suelto. Gracias por decírmelo, Emilio. Nada, decías que efectivamente ese mecanismo que el sistema actual tiene sobre el político de corromperse es la virtud que tiene un sistema con separación de poderes de controlarlo. La virtud, por eso es tan importante entender la diferencia que hay entre la moral de un sistema y la moral de una persona. Generalmente se tiende a pensar que es que la política, la corrupción en la política es irremediable porque el ser humano nace corrompido por naturaleza, ¿no? Por exagerar, pero bueno, esa es la reflexión a la que llega la mayoría de la gente que no le presta atención a la ciencia política. Nuestra tarea y lo que tenemos que conseguir extender en la sociedad es la inteligencia de que hay sistemas que son intrínsecamente corruptores y otros que son intrínsecamente morales, dignos. Y lo que estamos diciendo es que en lugar de tener un sistema corruptor como este, que es oligárquico, necesitamos un sistema intrínsecamente digno, democrático, donde el político se sienta vigilado, se sienta obligado a observar una conducta digna hacia su sociedad. Si conseguimos eso, el 90% de la corrupción actual desaparece. Claro. Desaparece. Es que es la clave. Es decir, no podemos pensar que un sistema con separación de poderes como proponemos sea una especie de limbo maravilloso en el que vivimos todos felices. No, claro que va a haber corrupción, pero si existen mecanismos de verdadera control de la corrupción y no comisiones que crea el propio político para dar la imagen de que es honrado, cuando esa comisión, obviamente para sobrevivir, tiene que seguir aceptando lo que el político quiera, bueno, pues cuando tengamos un sistema honrado, efectivamente podremos ver a los mismos políticos de antes llevando a cabo acciones honradas. Y es clave, es decir, es clave que esa sociedad despierte en el sentido de decir, otro sistema es posible. No tenemos por qué aceptar de una manera resignada, recordar la indignación que dirige hacia la resignación, que es que al fin y al cabo es que esto, no, es posible y sobre todo depende de que la sociedad civil lo vaya conociendo y para que lo vaya conociendo estamos aquí Emilio, Alejandro y yo
todas las semanas con este argumento de necesitamos un sistema con control del poder, separación de poderes, representación del elector y sobre todo, bueno, pues ahora se está poniendo y tenemos, el otro día hablábamos de la financiación de los partidos, es decir, todo lo que tiene que ver con los ciudadanos fuera del Estado. Ciudadanos fuera del Estado, para que así el propio Estado, que es en realidad quien va a dirigir el gobierno, no atente contra sus propios ciudadanos. Así es que, amigos, hemos sido Emilio Triviño desde Marbella. Muchísimas gracias, Emilio. Un gusto, Alberto. Déjame que termine con una frase. Dale. No te importa. En neurociencia se suele decir que el cerebro utiliza el conocimiento para protegerse. Bueno, pues utilicemos el conocimiento para proteger a nuestra sociedad, ¿no? Yo creo que es más fácil. Y de hecho, si podemos fomentar que la sociedad utilice su cerebro para autoprotegerse también. Así es. Qué bonito. Pues nada, ya sabéis, si en algún momento habéis dicho, estos dos tienen razón, le dais para arriba con el pulgar, dejáis vuestro comentario, dejáis vuestras cuestiones. Últimamente nos dice Alejandro que hay pocas preguntas, además de decir lo que pensáis. Si también tenéis alguna duda, algo que digáis, bueno, esto, ¿cómo encaja con lo que estáis diciendo? Bueno, pues lo dejáis ahí en los comentarios y cuando hagamos esos especiales que hacemos frecuentemente sobre vuestras preguntas, lo tratamos. Alejandro Villalba es el que se va a encargar de todo lo técnico para que esto suba al hiperespacio de Internet. Y nada, nos vemos en la siguiente. Fortísimo abrazo. Aquí estamos.